Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la explicación de nuestra primera unidad y ahora con el tema Renacimiento. El Renacimiento es un periodo artístico-cultural que va del siglo XV al XVII, pero los orígenes del Renacimiento se remontan al siglo XIV, específicamente en Italia. Hay dos tipos de Renacimiento o dos momentos de Renacimiento. Uno se da en Florencia en el siglo XV y el otro se da en Roma en el siglo XVI. Son los conocidos primer Renacimiento y segundo Renacimiento. El Renacimiento nace en realidad cuando sabios del Imperio Bizantino se trasladan con el conocimiento que ellos habían resguardado en documentos de la antigüedad hasta el Mediterráneo y se van hasta las ciudades nórdicas cercanas a Constantinopla, ¿sí? Estas ciudades serían Pisa, Milán, Florencia y posteriormente Roma al sur. Pero Florencia va a ser entonces esa cuna del Renacimiento italiano. Y es ahí donde resurge, digamos, este contacto con el conocimiento de la antigüedad. Veamos entonces que acá, como les decíamos en esta pantalla, esto hizo posible que los hombres de esta época, que estaban interesados en el conocimiento que estaba justamente en estos libros, cuyos autores eran los clásicos, tuviesen un interés en acercarse a ese conocimiento, analizarlo, estudiarlo, interpretarlo y producir quizás sus propias interpretaciones y teorías respecto de ese conocimiento de la antigüedad. Para esto consultaron diferentes autores, griegos y latinos, y propusieron sus propias teorías acerca de lo que ellos querían decir, interpretaron su pensamiento. Algunas veces incluso tuvieron que recurrir a un estudio riguroso del lenguaje para así no desperdiciar o no, digamos, interferir con el pensamiento del autor. A partir de acá se empiezan a crear las famosas citas textuales para evitar que la interpretación personal se confunda con la del autor. Veamos entonces qué más tenemos sobre el Renacimiento. El Renacimiento entonces va del siglo XV al siglo XVII. Hay una definición que podríamos dar del Renacimiento y es que es un movimiento o periodo cultural europeo que se origina o ocurre en Italia y se expande al resto de Europa. También podemos decir que durante este tiempo lo que se trató de hacer fue imitar y no repetir el clasicismo grecorromano. Esta imitación a la que nos referimos no es tratar de repetir o copiar exactamente, sino el afán acá en la época del Renacimiento es utilizar patrones del pasado, de la antigüedad, entender sus criterios de belleza y tratar de adaptarlos a las creaciones de esta época. Vendrían a ser los inicios de la modernidad. También tenemos la idea de que la imitación busca hacer propio el trabajo de los antiguos, dándole un toque personal, ¿no? Superando incluso esas producciones. Por ejemplo, hay ciertas copias que se hacen de obras del pasado a pedido de ciertos mecenas o de personas que desean tener copias fieles del pasado. Y claro, el autor procura hacer eso, pero de la mejor forma posible, queriendo de algún modo también superar a los autores del pasado. El Renacimiento entonces pone al hombre en un lugar central. Miren lo que dice ahí. El hombre está en un lugar central. Este hombre entonces quiere superar, ¿no? En esta época la tradición teocéntrica que era fundamental y más bien lo que pretende es enfocarse hacia una nueva forma de ver, digamos, las cosas, más centradas en la belleza y también en el arte, pero descuidando un poco quizás su conexión con el aspecto espiritual. Entonces acá fíjense que la religión pasa a un plano, digamos, menos interesante quizás o menos importante, pero esto no significa que los valores cristianos se hayan perdido. Los valores cristianos siguen existiendo incluso en el arte. Varios de los artistas que vamos a ver tienen entre sus obras de carácter religioso, ¿sí? Veamos entonces sobre el Renacimiento, ¿por qué es que hablamos de Renacimiento? ¿Por qué aparece la palabra Renaissance? ¿Por qué aparece la palabra Rinascere o Renacimiento? ¿Por qué hablamos de estas palabras? Viene esto quizás del término justamente renacer, volver a nacer, y en este caso la referencia es directa a la antigua cultura grecorromana, es decir, Grecia y Roma.
No hay duda, según los autores, en que el Renacimiento se enfoca directamente en Roma y que Roma es la que recupera este interés, ¿ya? Y luego Grecia en segundo lugar. El interés en buscar el conocimiento de la antigua Roma va en diferentes ámbitos o esferas, tanto en el artístico, desde el punto de vista de la escultura, la arquitectura, la pintura, la música, las obras literarias, ¿no? El drama, las comedias, la tragedia. Y luego, posteriormente, claro, hay un interés en mirar esto y estudiarlo con rigurosidad, ¿no? Tratar de imponer luego ideas que también ya le pertenecen al autor, que son suyas propias y no son completamente una imitación. Fíjense entonces, primero es un renacer de la cultura clásica, ¿sí? En segundo lugar, tenemos también, digamos, este interés, ¿no?, que se nota en promover algo novedoso y distinto a lo que se hacía en el medioevo. La Edad Media no es la referencia para el Renacimiento, sino la Edad Antigua. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, acá hay un interés en hacer nuevamente retratos, esculturas donde se retrata o se hace arte, digamos, profano para la gente, común y corriente. No son temas religiosos totalmente, algunos lo son, pero ahora hay un interés, por ejemplo, en que alguien vaya a la casa de un rey y pinta retratos del rey, o haga, como les digo, copias de obras famosas del pasado. Entonces, hay un interés ahora por el hombre y su capacidad de creación. Otra idea que debemos ver acá también es esta del desarrollo de las lenguas, porque hubo gran interés en el manejo del lenguaje, tanto del antiguo clásico griego y del clásico latín, pero también un interés en el desarrollo de las lenguas vernáculas. Por eso vamos a tener muchos autores en esta época a los que vamos a conocer por su gran manejo del idioma. Entonces, vamos a ver cuáles son esos lugares centrales donde se produce el Renacimiento. Tenemos acá a Florencia, fíjense lo que les he puesto. Les pongo un precursor del Renacimiento italiano que vendría a ser Giotto. Giotto es un artista, fíjense en la imagen que les pongo delante. En este arte, ahí vemos por primera vez el intento de Giotto de representar sentimientos de los personajes que están pintados en la obra. Ahora se ve el dolor, por ejemplo, ante la muerte de Cristo. Ahí Cristo está doliente sobre los brazos, bueno, muerto, está sobre los brazos de su madre y de las mujeres que lo acompañan. Y fíjense el dolor que se expresa en los rostros, el llanto, ¿no?, la tristeza. Esto no se había intentado antes, ¿no? No había ese plano de composición respecto del sentimiento, la expresión. Sin embargo, en esta época empieza a ser muy importante no solamente ser fiel a un rostro, sino también la expresión, el sentimiento. Otra obra del Renacimiento respecto a arquitectura es justamente el famoso Duomo de Florencia. Fíjense, esta es una construcción enorme que utiliza también parámetros de la antigüedad para guiarse, ¿no?, por lo que hacían los antiguos romanos en sus construcciones arquitectónicas. Entonces, Florencia es la cuna del Renacimiento y por eso le llamamos el primer Renacimiento o 480, ¿ya? Veamos entonces, acá yo les he puesto en estas diapositivas, y esta y las que continúan, unas explicaciones en inglés que yo he copiado y están en inglés para que ustedes las vean. Si algún alumno está interesado en hacer alguna traducción de estas diapositivas, me las envía durante la clase que tengamos hoy, y entonces esas traducciones podrían considerarse con el valor de un punto para las traducciones que tenemos sobre Florencia y un punto para las traducciones que tenemos sobre Roma. Pero esto solamente puede ser entregado el día de hoy, nada más. Muy bien, vamos entonces a nuestra siguiente diapositiva, y acá vamos a ver más justamente sobre Florencia. Y les pongo ahora un ejemplo nada más. Donatello, otro famoso hombre del Renacimiento, un artista, escultor, que trabaja, por ejemplo, en este caso, en el material bronce. Miren el gran interés que se tiene por la biología, la anatomía, la composición. Hay mucho trabajo escultórico. Este tipo de arte requiere y demanda mucho tiempo, ¿no?, y dedicación. Acá vemos ahora en la mano derecha, les he puesto justamente una obra, la obra famosa de Miguel Ángel, que es La Pietà. La Pietà está expuesta en la Basílica de San Pedro, ¿no? Y la produjo justamente a fines del siglo XV, como ustedes pueden ver acá, a fines del siglo XV.
Sin embargo, el gran esplendor de la obra de Miguel Ángel se desarrolla en Roma. Él hizo esto un poco antes de trasladarse a Roma. Acá tenemos a Miguel Ángel, que es un ejemplo quizás el artista más reconocido, al que consideran quizás el más importante del Renacimiento. Él es un gran hombre del Renacimiento, es un verdadero renacentista, porque él no solamente desarrolla la escultura, desarrolla también la pintura y desarrolla la arquitectura. Entonces tenemos tres ámbitos de desarrollo artístico que están todos centrados en una sola persona como es Miguel Ángel. Le encantaba la escultura y produjo grandiosos trabajos. Les he puesto acá dos ejemplos, el Moisés y tienen el David. Y hemos visto anteriormente la Pietà. Entonces, invito a los alumnos que deseen hacer las traducciones para que conozcan un poco a qué se refieren estos textos sobre el artista Miguel Ángel Buonarroti. Y acá ya estamos centrándonos en Roma, ¿no? Cinquecento o Segundo Renacimiento. Veamos entonces aquí eh, justamente a uno de los autores que ustedes conocen muchísimo y que han estudiado en el colegio, que es Leonardo da Vinci. Y da Vinci acá nos presenta, bueno, también algunos elementos importantes. Sería interesante para todos ustedes que van a hacer la traducción que se fijen exactamente en esas técnicas que tenía Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, un gran hombre, un hombre de ciencia y un hombre de arte. Es muy importante en realidad la vida de Miguel Ángel, de Leonardo, no la podemos explicar aquí, pero por favor yo les solicito que si ustedes hacen clic en este link que yo les he colocado aquí abajo, si ustedes en su pantalla después hacen un clic acá, van a encontrar que esto les va a conducir a una página donde van a poder ver un video de Miguel Ángel. Entonces háganme ese favor, perdón, hacen el clic acá en la imagen y en la imagen, si ustedes hacen clic ahí, van a poder ir justamente hasta esta explicación en YouTube que les va a dar toda un desarrollo de la vida y la biografía de Leonardo da Vinci. Acá hemos puesto una obra famosa suya que es Salvador del Mundo o Salvatori Mundi, una famosa obra. Miren ustedes cómo logra él captar justamente en su obra y en su pintura un elemento que vendría a ser la bola de cristal que sostiene y que parece suspendida y que además cobra una idea, digamos, una visión, una imagen tridimensional. Miren ustedes las técnicas que manejó Leonardo da Vinci. Bien, entonces ahora les muestro esto que es muy sencillo, es sobre el Vaticano y acá para explicarles nada más que justamente la iglesia de San Pedro se construyó durante esta época. Antiguamente existía una capilla y sobre esa capilla donde están enterrados los restos del apóstol San Pedro, ahí se decidió construir una iglesia más grande durante esta época, la iglesia de San Pedro y bueno, la basílica, ¿no? Que es un complejo arquitectónico bastante grande. Miren ustedes el tamaño que se tiene de esta construcción. Tiene forma de cruz latina, mide 212 metros y de largo y 140 metros de ancho. Miren ustedes qué enorme construcción. Este duomo que ven ustedes central en la imagen es justamente una imitación del Duomo de Florencia. La Capilla Sistina, como ustedes verán acá, es ese lugar que está construido en un complejo aparte, no está acá en la Basílica de San Pedro, es aparte y en la capilla se encuentran los famosos trabajos de Miguel Ángel Buonarroti, que están pintados en el techo de la Capilla Sistina. Entonces, los invito también a ver esto. Imagínense el trabajo que significó los años de años dedicados a este trabajo de arte, encomendados por la Iglesia Católica a este artista y otros artistas del Renacimiento. Por ejemplo, Sandro Botticelli también pudo pintar obras dentro de la Capilla Sistina. Bien, entonces ahora yendo casi al final de nuestra presentación, vamos en realidad solamente a mencionar que el Renacimiento no es un movimiento únicamente de Italia, sino que en Italia nace y después los artistas de los alrededores empiezan a hacer también su propio renacimiento dentro de sus ciudades. Entonces tenemos muchos autores importantes en arte, digamos, escultórico, pictórico y también en literatura. Y es muy importante que podamos un poco apreciar lo que se hizo también fuera de Italia. Entonces, a continuación les voy a mostrar justamente unas imágenes de algunos personajes. Por ejemplo, tenemos a Enrique VIII,
inglés, tenemos a William Shakespeare, a la derecha también inglés, y tenemos una pintura de un autor alemán que es Hans Holbein, que está en la parte inferior y que titula Los embajadores. La pintura de Enrique VIII y la pintura de Los embajadores le pertenecen a este autor Hans Holbein, que es un artista del Renacimiento alemán que es muy famoso después de Alberto Durero. Y al de la derecha tenemos a William Shakespeare, un gran autor del siglo XVI, que fallece a principios del siglo XVII. Y miren ustedes que estos personajes son hombres del Renacimiento, ¿no? William Shakespeare vinculado a la literatura, Enrique VIII vinculado también a la música, la composición, un hombre vinculado a la política, obviamente el rey de Inglaterra, y también interesante conocer, digamos, algunos aspectos de Enrique VIII, un gran estratega, una persona que además sabía montar muy bien el caballo, manejaba muy bien el arco, bailaba muy bien, un hombre con un conjunto de habilidades a las que después se llegó a llamar digamos, un hombre del Renacimiento, se le decía, ¿no? Porque tenía todo este conjunto de habilidades y de características que lo hacían un hombre culto. De ahí nace la expresión a Renaissance Man para referirse a esas personas que tienen un interés en la cultura. Entonces, fíjense, en la parte inferior ustedes están viendo acá también Los embajadores, que es esta obra de Hans Holbein. Es muy interesante porque acá hay elementos del interés que existía entre los hombres del Renacimiento y los humanistas del Renacimiento. Si ustedes analizan este cuadro, se van a dar cuenta que hay muchos aspectos de interés de los humanistas en la época. Sería interesante si hacen entonces ahora acá, queridos estudiantes, un trabajo de análisis en el cual ustedes me puedan explicar, tomando algún ejemplo concreto de algún autor, de algún personaje del Renacimiento europeo o incluso del Renacimiento italiano, si ustedes desean, pero mi propuesta es que vayamos más allá de Italia, que pensemos en los alrededores y que ustedes puedan explicarme, por ejemplo, cómo en estas sociedades estos personajes entendieron el Renacimiento, cómo vivieron ellos mismos desde su oficio o profesión o desde su posición política o social, cómo asumieron ellos estas nuevas formas de conocer y este nuevo arte que se producía, esta ola de arte europea, cómo la interpretaron. Entonces yo les dejo ese trabajo, lo vamos a conversar un poco más cuando estemos conectados en línea y ahí les explicaré qué es lo que me gustaría que ustedes hagan. Pero les dejo ahora pensar un poco para que vayan analizando, ¿no? ¿Qué tema les gustaría tocar? Y es un análisis de cómo estas personas en su contexto desarrollaron su arte, qué les interesaba, en qué circunstancias su contexto histórico, familiar o político vivieron, qué influencia tuvo eso en su comportamiento, ¿no? Para ver entonces cómo eran, cómo pensaban los hombres del Renacimiento, desde su arte, desde la literatura, desde la pintura con Hans Holbein y desde la política con Enrique VIII o Henry VIII, ¿no? Ahí los dejo entonces, queridos estudiantes. Nos vemos pronto en línea y cuídense mucho. Gracias.